En un video anterior hicimos la clase cuenta bancaria. Ahora vamos a hacer el main para poder probar que esa clase cuenta bancaria funciona de manera correcta. Por aquí está la descripción de la clase cuenta bancaria que ya hicimos. Y bueno, el siguiente paso es, desde una aplicación de consola, declarar un objeto para utilizar y proveer la clase. Bueno, pues vamos aquí a la parte del main. Lo primero que tengo que hacer para desde un main poder utilizar una clase como esta es poner el include correspondiente. Voy a poner el include de la clase cuenta bancaria y bueno, pues yo sé que voy a necesitar el include del IOStream y del string, entonces los incluyo de una vez. Ahora, para trabajar, pues voy a necesitar crear un objeto de tipo cuenta bancaria. Cliente es un objeto de tipo cuenta bancaria que, si tú recuerdas, la cuenta bancaria tiene un nombre y un saldo. Por lo tanto, cliente es un objeto que tiene dos variables, la variable nombre y la variable saldo. Voy a declarar variables con las que voy a pedir el nombre y el saldo inicial para este cliente y voy a declarar otras variables que voy a necesitar, la cantidad que voy a depositar o a retirar y una opción para un menú de opciones. Voy a pedir los datos iniciales para el objeto, estoy pidiendo el nombre y el saldo inicial para el objeto cliente y con estos voy a inicializar el cliente. Fíjate, cliente es el objeto y le estoy pidiendo que haga el set del nombre que me están tecleando y el set del saldo inicial que me están tecleando. Entonces con estos valores hago que la variable cliente tenga valores iniciales. Ahora voy a hacer un do while para poder estar solicitando qué opción quiere ejecutar el usuario. La variable opción me va a servir para saber cuál de las opciones el usuario quiere ejecutar. Las opciones que voy a tener es el inciso A, depositar, el inciso B, retirar, el inciso C, consultar el saldo y el inciso D, terminar. Por eso es que aquí en el do while pongo que si la opción es diferente de D, o sea, si me pidió depositar, retirar o consultar el saldo, después de que se atienda esa opción se regresa y vuelve a mostrar el menú. Cuando pida la opción D, pues no se va a cumplir ninguna de las opciones, no hay nada que hacer en la opción D más que al llegar aquí, como es igual a D, se saldría. Bien, ahora vamos a usar un estatuto switch para pues ver cómo atendemos la opción. El primer caso es el caso de depositar y lo que voy a hacer primero es preguntar qué cantidad quiere depositar y lo que tengo que hacer es al objeto cliente ponerle o mandar llamar a su método deposita con una cantidad. Dentro del switch, en cada caso, no debo olvidar poner el estatuto break. Aquí está para indicar que termina este caso. Bien, el siguiente caso, que es el inciso B, que es retirar, empieza pues pidiendo qué cantidad se quiere retirar y voy a hacer algo equivalente. Voy a retirar esta cantidad de este cliente, solo que voy a tener una variable respuesta porque si tú recuerdas el método retira, voy a venir acá para ver el método retira. El método retira tiene como valor de retorno un booleano. Me va a mandar verdadero o falso dependiendo si pudo o no retirar. Entonces, ese return lo voy a recibir en la variable respuesta y lo que tengo que hacer enseguida es verificar si la respuesta es falso, porque si es falso le tengo que avisar al cliente que no tiene saldo suficiente. En caso de que sea verdadero, no quiero hacer nada porque suponiendo que esto sea un programa que corre en un cajero automático, pues si sí pude retirar, ya salió el dinero por el cajero. En caso de que no pueda, pues sí me tiene que salir un mensaje a la pantalla para indicarlo. Bueno, pongo el break del inciso B y ahora vamos a poner el inciso C. Y el inciso C es pues el método muestra de la clase. Entonces, bueno, pues ya con esto estaría atendiendo todas las opciones. Vamos a probar este programa. ¿Cuál es el nombre del cliente? No sé, vamos a poner Carla. ¿Y cuál es el saldo inicial de la cuenta? Vamos a poner 1000. ¿Qué quiero hacer? Depositar. Vamos a depositar 100. Y bueno, pues si ahora consulto el saldo, puedo ver que Carla tiene 1100, o sea, le agregó los 100 a los 1000 que ya tenía la cuenta.
Vamos a ver cómo funciona esto con un poco más de detalle. Voy a poner un breakpoint para ver los valores de las variables en este punto y voy a volver a ejecutar el programa. Otra vez voy a poner aquí a Carla y voy a poner que empieza con 1000 y le voy a dar la opción depositar 100. Y entonces el programa se detiene en esta posición porque le marqué que se detenga con este breakpoint. Ok, aquí puedo ver el objeto cliente que es CTA Bank, que tiene un nombre que es Carla y un saldo que es 1000. Y la cantidad, esta cantidad que voy a depositar son 100. Y aquí estoy, voy apenas a ejecutar esta línea. Entonces, con el cliente, con la variable cliente, voy a entrar a la función deposita y voy a llevar como parámetro la cantidad que es 100. Esta opción de aquí del debugger me permite entrar a la función y ver lo que está ocurriendo. Voy a entrar a la función. Dentro de la función es un método de la clase cuenta bancaria y dentro de la clase yo tengo un objeto actual. El objeto actual se llama dis y dis lo que tiene son los datos del objeto con el que se mandó llamar a este método. Me voy a regresar tantito aquí al main para que observes que aquí dice cliente.deposita. ¿A quién le va a depositar la cantidad? A este objeto que se llama cliente, que es Carla, que tiene un saldo de 1000. Entonces, cuando me voy a la clase cuenta, la clase cuenta tiene un objeto actual sobre el cual está trabajando y ese objeto actual se hace referencia a él a través de la variable dis. Dis se refiere a el objeto que tiene como nombre Carla y como saldo 1000. Y aquí en esta función tengo un parámetro que es una variable local, es un parámetro que se llama cant y cant es 100, que es el valor que me enviaron. Fíjate que aquí al saldo le voy a sumar esa cantidad. Entonces observa que la variable saldo aquí se va a modificar. Cuando yo permito que se ejecute esa línea con esta instrucción, aquí se cambió el saldo a 1100, se incrementó el saldo y ahora regreso a donde estaba en el programa. Entonces, si te fijas, la cuenta del cliente, que es esta de aquí, esta variable, ya tiene cambiado, ya tiene modificado el saldo. Ahora voy a dejar que el programa continúe. Cuando el programa continúe ejecutándose, bueno, pues yo puedo después hacer, por ejemplo, la consulta del saldo. Es algo similar. Tengo la variable cliente y le pido muestra. Aquí, si yo pido el inciso C, fíjate que me muestra Carla con saldo 1100. ¿Qué hizo? Se vino a la variable cliente, le mandó llamar el método muestra que está aquí dentro de la clase cuenta bancaria y tomó el nombre y el saldo, pero ¿de cuál objeto? Pues del objeto dis, del objeto actual, que es con el que se manda llamar la función o el método correspondiente. Bueno, pues ya aquí solo me queda, bueno, pues si ya consulté el saldo, pues podría probar lo demás. Puedo probar, por ejemplo, el retirar. Si yo quiero retirar 2000, pues obviamente no tengo saldo suficiente. Se va a ir aquí al retira, me va a regresar un falso porque no tengo saldo suficiente y como regresa falso, me va a salir el mensaje que no tengo saldo suficiente. Si pongo que quiero retirar 200, bueno, pues eso sí debe poderse retirar y cuando yo consulte el saldo, al saldo que tenía le restó 200 y ahora tengo este saldo. Observa que el objeto cliente conserva su valor todo el tiempo, entra y sale las funciones, o sea, entra estas funciones y sale, pero el objeto cliente sigue conservando el valor todo el tiempo mientras yo no lo destruya. Aquí lo tengo y ahí sigue siempre. Cuando yo le dé aquí la opción de terminar, pues el programa termina.